¿Se acuerdan de esta ley? ¿Qué dice esta ley? ¿Qué ley es? ¿Qué dice la ley de abogado? Busque la ley de abogado. ¿Qué decía la ley de abogado? Búsquenlo en su celular, lo que sea. ¿Cómo? A mayor cantidad de gas, más volumen, ¿no es cierto? A mayor cantidad de gas, más volumen. A ver, ahora sí necesito la ayuda de alguien. Voluntario o voluntaria. No hay voluntario, Dios mío. Llámeme. Infrano más grande que esto. ¿Alguien tiene un lapicero? Oh, yo te tienes. Ahí tiene un lapicero de esos que se puede sacar la tinta, sacar la carga. Esos transparentes. O sea, que necesitamos el tubito. Ya, está, excelente. Sácale la tapita también. Perfecto, no la hagas nunca. Ayúdame tú también. A ver, ponga el tubito acá. Ya, pero pónteme cerrado. Ya. Tú igualito, mira, yo estoy cerrando acá. Y pongo el tubito. Sí, sí. Pongo el tubito. Y manténlo cerrado. Ya. Oh, párate acá, para que no cubras el. Ay, perdón. Muy bien. Pregunta. Nosotros, escuchen bien, vamos a abrir en forma simultánea ambas. ¿Sí? Y ahí, ¿de dónde a dónde va a ir el aire? ¿Del verde al blanco? ¿Del blanco al verde? ¿Del grande al chiquito? ¿El chiquito al grande? ¿Del grande al chiquito? ¿O del chiquito al grande? ¿Del grande? Bueno, vamos a ver. A la voz de tres. Tú no sueltas, ¿ah? Tú sí. Ya, tres. No está pasando el aire. ¿Qué pasa el aire? Aquí no lo está cesando, pero no puede pasar. Tienes que agarrar que no salga por el costado nada más. Que sí. ¿Qué está pasando? No está pasando. Esto. A ver, vamos a ver. A ver. Agarra bien. Ya, mira. Suelta. Agarro así. ¿Viste? Así. De tal manera que. ¿Sí? Que no salga por acá abajo. Ya tú, igualito. Uno, pero que. Ajá, ya está. Pero saca tu mano para que puedan ver. Ah, no. Pero agárralo, porque agárralo, está pasando. Ya. A la una, a las dos y a las tres. Ajá. ¿De dónde a dónde pasa? Ahora la pregunta es, vamos a repetirlo ya, otra vez. De repente es un azar, ¿no? Más grande. Un poquito más grande. Ya otra vez. ¿Ya viste cómo es el truco, no es cierto? Ya. Muy bien.
la voz de 3, ¿ya? 1, 2, 3. ¿De dónde va? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Más volumen. De mayor presión a menor presión. Ajá, muy bien. Ponlo más grande. Siempre va a ir de dónde a dónde el gas. De mayor presión. Entonces, ahí nomás. Pregunta, ¿quién tiene más presión? ¿Por qué? Porque tiene menor volumen. Este más grande, más volumen, tiene menor presión. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ir de dónde a dónde. Siempre va a ir por la ley de Ohm de mayor presión a menor presión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, gracias, está bien haciendo. Espero que con esto ya no se olviden. ¿Estamos de acuerdo? Espero que con esto ya no se olviden. ¿Estamos de acuerdo? Pero el día de hoy vamos a hablar de otra cosa. A ver, vamos a ver este casito. Vamos a ver este casito. Doctora, ¿lo puede leer, por favor? ¿Qué palabras no conocen? Cianosis. Cianosis significa la coloración azul de piel y mucosas. Normalmente nuestra piel está rosada, ¿cierto? Pero no está azul. ¿Estamos de acuerdo? Ya, piel color chaufa, pero igualito, pero no está azul. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra no conocen? Primigesta. Primera gestación. Otra pregunta, otra. DPP significa desprendimiento prematuro de placenta. O sea, la placenta normalmente debe salirse después del parto, después que ha salido el bebé, pero el bebé está adentro y se ha desprendido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Ese es el bebé. Esa es la mano del médico. Estos son los deditos del bebé. Está vivo. Pesa 8, o sea, 1 kilo de arroz pesa más que el bebé. 1 kilo de azúcar pesa más que ese bebé. Este es el bebé. Mire, parece de plástico, pero está completito. Tiene 28 semanas de gestación. ¿Cuántas son las semanas de gestación? 40. 40 semanas. Y esto es la radiografía que le toman. Se ve blanco. Esto es aire, mire. Este es su bracito y este es aire.
Cuando te toman una radiografía, normalmente aquí se debe ver negro porque está lleno de aire. Pero aquí, ¿qué pasa? No hay aire. ¿Pero por qué? Para entender eso, tenemos que entender este concepto que se llama tensión superficial. ¿Qué cosa es tensión superficial? Su nombre lo dice, es la fuerza, tensión que aparece en la superficie de los líquidos. Por ejemplo, cuando pones una aguja en agua, ¿no? Mira, está aprovechando la tensión superficial, la tensión que aparece en la superficie de los líquidos. Este es un lagartito que aprovecha la tensión para caminar, le llaman lagarto Jesucristo porque camina sobre el agua. ¿Y por qué aparece esta fuerza en la superficie? Esta fuerza en la superficie aparece porque, fíjate, esta esfera de acá, esta esfera de agua, es atraída por lo de abajo, pero también es atraída ¿por qué? Por la de arriba. Es atraída por la derecha y por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿cierto? Así. Pero se neutralizan las fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Porque está acá. Pero la que está en la superficie, si se dan cuenta, esta la jala hacia abajo, pero no hay quien que goza. La jala para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Esta la jala hacia acá, pero no hay otra que la jale hacia arriba. Entonces, por eso es una fuerza que aparece en la superficie de los líquidos. Ahí está. Esta de acá la trae hacia abajo. Esta de acá es atraída por todas, pero la que está en la superficie es atraída hacia abajo y hacia adentro. Esta fuerza trata de hacer lo más pequeño a un líquido. ¿Sí? Y es la razón por la cual se forman gotas. La gota debería ser esférica. En el espacio, la gota es esférica. Pero en el planeta Tierra, la gota tiene su forma así alargada porque por la gravedad, la esfera, ¿qué cosa? Se alarga y tiene forma de gota. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el espacio, donde la gravedad es nula, ¿qué pasa? Es una esfera perfecta. ¿Sí? Ahí está. Entonces es una fuerza por unidad de longitud que aparece en la superficie libre, o sea que no está en contacto con nadie. Es una fuerza perpendicular, trata de hacer el área lo más pequeña posible. Mira, ¿quién es el que tiene la mayor tensión superficial? ¿Quién tiene la mayor tensión superficial? El benceno y la agua tiene mucha tensión superficial. O sea, el agua trata de hacer ¿qué cosa? La superficie de un líquido, ¿qué cosa? Lo más pequeña posible. Fíjate, ¿y quién forma eso? Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Esos originan la tensión superficial. Como les dije, el agua debería ser una esfera perfecta, pero como tiene la gravedad, da la forma de ¿qué? De una gota. Ahora, doctor, ¿y esto qué tiene que ver con el bebé? Fíjate, esto es la membrana respiratoria. Esto está en el alveolo, en el pulmón. Tenemos el vaso sanguíneo, está el glóbulo rojo. Como es un epitelio, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Epitelio tiene una membrana basal. ¿Sí? Esta es la célula endotelial del capilar. Su membrana basal, el espacio intersticial, tenemos otro epitelio, el epitelio del neumocito 1, así se llama la célula del alveolo, neumocito. ¿Neumo qué significa? Aire. Aire. Neumocito, célula del aire. Neumocito 1, que está su membrana basal, la célula. Y aquí, mira, sobre el neumocito 1 hay una capa de líquido. Hay una capa de agua. Y entonces, ¿qué pasa? Esa capa de agua, ¿qué cosa trata de hacer en el alveolo? ¿Que se estire más o que se cierre? Que se cierre. Porque como hay agua, trata de hacer ¿qué cosa? ¿La superficie más grande o más chica?
más chica. Entonces trata de cerrar. Entonces cuando el alveolo se estira, ¿no? Cuando respiramos, ¿por qué regresa? Porque esa fuerza también hace ¿qué cosa? La fuerza del líquido hace ¿qué cosa? ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros no queremos, fíjate qué interesante esto, queremos que regrese, pero no queremos que colapse, porque si no necesitaría mucha energía ¿para qué? Para volverlo a abrir. ¿Estamos de acuerdo? Queremos que retroceda, que regrese, pero que no se cierre. Y entonces, ¿qué puso Dios? Dios puso el surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Que es una sustancia que disminuye la tensión superficial. ¿Sí? Es producida por, no el neumocito 1, sino por el neumocito 2. También se conoce como tensoactivo. Mira, la presión dentro de la pleura para evitar el colapso, o sea que no se cierre, cuando no hay surfactante, ¿cuánto es? De 20 a 30 milímetros de mercurio. O sea, yo tengo que hacer 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿para qué cosa? Para que no se cierre. ¿Sí? Pero si hay surfactante, solamente necesito ¿cuánto? 4, mucho menos. ¿Se entiende eso? O sea que cuando no hay surfactante, yo necesito más energía, ¿para qué? Para que no colapse. Porque se me está olvidando menos. Cuando hay surfactante solo necesito ¿cuánto? 4. Mira, fíjate, acá está este es el líquido. Si es agua, dime, ¿el agua qué molécula es? ¿De qué tipo? Es una molécula bipolar. ¿Tiene polo positivo? Muy bien. Y por eso se atraen entre ellas. ¿Qué harías tú para evitar que se atraigan? O sea, para disminuir la tensión superficial, ¿qué harías? Cambiar la polaridad. ¿Cómo así? Porque el agua es bipolar. Si un agua está por el lado positivo, se le atrae la otra está por el lado. Y si la otra está por el lado negativo, el otro se atrae por el lado. ¿Cómo haces de disminuir la atracción entre moléculas de agua? Pero si estoy diciendo, ¿qué cambias? ¿De polo positivo a negativo o qué? Cero. ¿Perdón? Cero neutro. Cero, neutro. ¿Y esto cómo se llama? ¿Neutro qué significa? Si estamos hablando de polos, ¿qué sería? Apolar. ¿Y qué sustancia apolar conoces? Los lípidos, claro. Y entonces lo que Dios ha puesto en el surfactante son lípidos. Y al poner lípidos entre las moléculas de agua, ¿qué pasa? Ya no se atraen tanto. Y entonces Dios puso esas moléculas de surfactante, de lípidos, ¿para qué cosa? Para que no colapse el alveolo. ¿Se entiende? ¿De qué está hecho? Fíjate, fosfatilcolina, otros fosfolípidos, lípidos neutros. Acá está el surfactante A, B, C, D, y esto se saca de los chanchitos, del pulmón de los chanchitos, aunque también ya se hace por ingeniería genética. Ahí está, ¿ven? Acá tenemos, estas son las moléculas, que pueden ser afipáticas, polares y apolares sobre todo, para impedir para romper la atracción. Y la célula que lo produce es esta célula que es el neumocito 2, que aquí libera, cada rato libera, ¿qué cosa? Estas láminas, que son láminas de lípidos. Mira. Entonces, el neumocito 2, ¿qué hace? Libera exocitosis los cuerpos lamelares, cuerpos con láminas. Esto, el surfactante, reemplaza el agua en la interfaz aire-líquido y entonces, ¿qué pasa? Disminuye la tensión superficial. Entonces, todos ustedes tienen surfactante en sus alveolos. Por eso es que su alveolo, ¿qué cosa? No se cierra. Aunque la gente que no sabe de medicina cree que cada vez que respiramos se cierra y se abre, se cierra y se abre. No, el alveolo hace esto. Así está el alveolo. ¿Sí? Así, 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 así.
disminuye el trabajo durante la inspiración, disminuye la tensión. Esto es todo lo que hace el surfactante. Y ahora hay otro concepto que se llama presión transmural. Mucha atención a esto. Hasta acá, ¿se ha entendido, muchachos? ¿Está fácil? ¿Qué es la tensión superficial? La fuerza que aparece en la superficie de los y que trata de hacer la superficie lo más pequeña posible. Muy bien. Y para disminuir la tensión superficial nosotros usamos el tensoactivo o surfactante que está hecho de lípidos y proteínas. Presión transmural, o sea, a través del muro. ¿Qué es? Presión interna menos presión externa. ¿Sí? Mira, acá está. Mira, fíjate. Acá está la presión 1, acá está la presión 2, acá hay una presión interna. Y acá hay una presión externa. Si la presión transmural, la presión interna, es mayor que la presión externa, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Está fácil. Pero, si la presión externa es mayor que la presión interna, ¿qué va a pasar? Se va a colapsar. O va a reducir su luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso o no? ¿O no? ¿De verdad que se entiende? ¿La segunda lo puede repetir? Si la presión aquí es mayor que afuera, se va a echar. Pero si la presión afuera es mayor que la presión, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Se entiende o no? Ahora sí. Porque hay presión interna y presión externa, no hay más. ¿Ahora quedó claro? ¿O no? Ahora, el flujo, ¿por qué va de 1 a 2? ¿Por qué? ¿Quién es mayor? ¿Presión 1 o presión 2? ¿Quién es mayor? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿De dónde a dónde va el flujo? Entonces, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? 1, porque el flujo está yendo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si la presión 2 fuera mayor, ¿el flujo cómo sería? Derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí ya está. Muy bien. Entonces, la presión alveolar es la presión entre el interior y el exterior del alveolo. Ahí está. Otra vez. ¿Alveolar es igual que transmural? Ah, ya. No, transmural es a través de una pared, un muro. Eso es transmural. Puede ser el corazón, puede ser el alveolo, una pared. Mira, si aumenta mucho la presión externa, ¿qué va a pasar con esto? La presión transmural, ¿qué va a pasar? O sea, claro, aquí esta va a ser, como es, ¿cuál es la fórmula? Interna menos externa. Entonces, si esta es si esta es mucho mayor, la presión transmural va a quedar muy disminuida, ¿sí o no? Y acá, si es muchísimo mayor, la presión va a ser, inclusive puede ser negativa, ¿no? Porque es demasiado, hasta la ha colapsado. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Laplace? Es una nueva ley. ¿Qué dice la ley de Laplace? La ley de Laplace dice, relaciona la presión transmural con la tensión superficial y ¿qué más? Y el radio. ¿Sí? Eso relaciona la ley de Laplace. Fíjate, acá estamos viendo, hay misma presión en todas las regiones, de acuerdo con Pascal, máxima tensión de la pared, mitad de la tensión de la pared, acá hay mucha menos tensión. Entonces mira, ¿qué dice? La tensión de la pared es la pared. ¿De qué depende la tensión de la pared? ¿Se entiende eso o no? Presión transmural. O sea, esta presión, esto de aquí, esta tensión, esto está estirado, ¿no es cierto? Esta tensión, ¿de qué depende? De la presión transmural y de qué más? Del radio, ¿sí? ¿Y qué más? Del grosor de la pared. ¿Sí? ¿De qué factores depende? Mira, aquí el grosor es mayor, ¿no? Pero si yo mira,
Tensión, tú lo tocas, está tenso, ¿no es cierto? Es la fuerza que está. ¿Sí? Si estuviera menos inflado, estaría, ¿qué cosa? Menos tenso. Entonces, ¿la tensión de qué depende? De la presión transmural. ¿Qué es la diferencia entre la presión interna y la presión externa? Ahorita la presión interna es mayor que la externa, ¿no es cierto? ¿Depende de qué? Del radio. ¿Y depende de más qué cosa? Del grosor de esta pared. ¿Sí? Del grosor de la pared. Entonces, yo te pregunto, una pregunta, a ver, ¿qué es? ¿Qué pasa? Mira, si yo aumento la presión transmural, pero no quiero que aumente la tensión, ¿qué harías? Muy bien, si tú quieres que esto se conserve igual y esto aumenta, para que esto no varíe, ¿qué tendría que hacer acá? Aumentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿O no se entiende? ¿Se entiende eso? Si yo quiero que esto se conserve igual y esto sube, para que no cambie, esto tiene que subir. ¿Y sabes qué? Eso ocurre continuamente en nuestro cuerpo, sobre todo en los pacientes hipertensos, y lo vamos a ver después. Como aumenta la presión del paciente hipertenso, para que no cambie la tensión en el corazón se empieza a engrosar. ¿Sí? El ventrículo izquierdo se empieza a engrosar. Eso es al hipertenso que tiene mucho tiempo de siendo hipertenso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el alveolo se considera que como tiene dos capitas, entonces se divide, ¿qué cosa? Entre dos. Ya está. Entonces, ahí está. Presión interna, presión externa, tensión de la pared, presión externa. ¿Sí? Este es para una esfera. Presión entre dos. Entonces, ¿qué presión es mayor? ¿La 1 o la 2? La 1, porque tiene ¿qué? Menor ¿qué? Volumen, por lo tanto es mayor. Mira que va por acá, ¿no es cierto? Pero para que eso no suceda, justamente Dios también puso aquí al surfactante. ¿Sí? ¿Qué es eso? Muy bien. Entonces mira, un gran alveolo, siempre la tensión superficial, ¿qué va a tratar de hacer? Que sea, ¿qué cosa? Lo más pequeño posible. Mira, si acá la tensión es 3 y el radio es 2, acá sería, ¿no? 3, 2, P, 2 entre 2. La presión sería 3. Y aquí sería, bueno, la presión sería, ¿qué cosa? 6. Aquí, ¿qué es lo único que ha cambiado? El radio, ¿sí o no? El radio cambió de 1 a 2, pero aquí ha pasado la presión de 3 a 6. Y doctor, ¿y qué tiene que ver todo eso con el caso, amigos? Todo. Tiene todo que ver con el caso que hemos visto al inicio. Mira, este es el mismo niño. Ahora te das cuenta que hay algo negrito acá. ¿Qué había pasado a este niño? Este niño nació a las 28 semanas. Es un niño prematuro. Es un niño que ha nacido cuando su pulmón no está maduro, cuando su pulmón todavía no produce surfactante. Entonces, cada vez que este niño respira, ¿qué pasa con su alveolo? Se cierra. Y entonces él gasta mucha energía solo para respirar. No se colapsa. Y por eso es que estaba morado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Administrar surfactante. Claro, si está en el Perú y está pues en el Camagliat, en la clínica Delgado, en la clínica Woodhock, posiblemente no. Pero si está en un hospital del interior o no tenemos surfactante y se va a morir. Porque no tenemos. Es triste. Pero mira, ¿y qué pasa? Tanto se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, que al final se muere ese alveolo y se cae hacia la luz y obstruye los otros alveolos. Y esto se ve de un color rosado.
esto es el pulmón visto en microscopio, y esto se llama membrana hialina. ¿Qué significa hialina? Rosado. Pero como sonaba muy borrachoso decir enfermedad de la membrana rosadita, suena mejor decir enfermedad de la membrana hialina. ¿No? Que al final significa rosado. Muy bien. Mira, ve, ahí está. Está colapsado. Estos son de niñitos que murieron. O sea, estuvieron luchando por su vida y se murieron. ¿Sí? Y eso se llama enfermedad de la membrana hialina, que se debe a qué cosa? Que se ha producido qué cosa, poco. Entonces tú vas a ver, cuando seas interno, gestantes, y a las 30 semanas, a las 28 semanas ya vienen las contracciones del parto. Y tú tienes que darle medicamento para que no nazca, pues, porque si nace va a tener esto. Y además también vas a dar otro medicamento para acelerar que el pulmón madure. Si el pulmón madure y produce su surfactante, no hay problema. Mira ahí. Todo esto son alveolos que están colapsados. Y esta es la membrana hialina. Hialina es la membrana hialina. Este es el bebé. Es el mismo bebé. Es el bebé que vimos al inicio. Es el bebé que se pudo salvar porque alguien estudió. Porque alguien se dedicó a estudiar medicina mientras otros jugaban fútbol. Este es el bebito. Y eso alguno de ustedes va a hacer. Alguno de ustedes de repente va a ser pediatra o neonatólogo y va a poder ayudar a las personas. ¿Te imaginas ayudar a una mamá que su bebito está, que no puede respirar y luego llevarlo, aunque esté así? Ese niñito ya creció y este debe estar pesando por lo menos debe estar pesando sus 2 kilitos. Y va a salir. Y tú vas a contribuir a aquel que de aquí sea pediatra y además luego sea neonatólogo, porque estudias 7 años medicina, 3 años pediatría y luego 2 años más para ser especialista en neonato. Y el neonatólogo solo se especializa en los 28 primeros días, porque el neonato solo es los 28 primeros días del bebé. Es muy bonito. A mí no me gusta. Yo a los neonatos, cuanto más lejos, mejor. Yo soy feliz con las gordas. Ven, mamita, ven a pujar, vamos, ahorita sí, ya sale, ya está. Ya soy feliz. No nació ya, no te vi bueno. ¿A ti te gusta el llanto? Vaya. Pero ustedes van a ayudar a estos chicos. Van a poder ayudar. Por eso es tan importante que ustedes estudien. Porque con lo que ustedes ahora, el esfuerzo que están haciendo ahora, lo van a ver después. En mi nada mejor cuando dicen gracias, doctor. Salvó a mi bebé. O me curó usted. O salvó a mi papá. Gracias por curar a mi mamá, a mi hermano. Eso, ningún dinero de la tierra vale eso. Ese agradecimiento, eso digan gracias, doctor, gracias, doctora. Y nosotros consideramos a cada persona criatura de Dios. Crea o no crea en Dios, nosotros sabemos que es una criatura de Dios. Y Dios tiene un plan para su vida y tiene un plan para la suya, chicos. Así que, muchachos, hemos aprendido el día de hoy acerca de la tensión superficial, acerca del surfactante que se produce más o menos a partir de las 28 semanas, se empieza a producirse de a poquitos. Al 8º mes ya está chévere ya. Ahí sí ya pueden hacer. Ahí sí, sin problema. 34 semanas, chévere. Pero hacer a las 28, a las 30, viene esta complicación. Y eso era la clase de hoy. Gracias, muchachos.